Bueno, entonces voy a resolver el problema 4. Dice que el desplazamiento es igual a A más B por T más C por T cuadrada. Entonces, las unidades, si se van simplemente a recordar la parte física, entonces, si esto es distancia, entonces esto sería como la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo más, en este caso sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para que cuadre, entonces, estas dos tienen que tener las mismas unidades, así como estas dos. Entonces, si esto está en metros, entonces el otro también tiene que estar en metros. Ahora, el resultado de esta operación, en este caso, esta S también me tiene que dar igual a B por T. Entonces, si S está en metros, entonces B, las unidades de B tienen que estar de esta forma. Entonces, despejando B, entonces sus unidades serían metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Dejen admito a los otros compañeros. Entonces, aquí B, las unidades de B serían metros sobre segundo. Entonces, sucede lo mismo con esto. Entonces, C por T cuadrada es igual a S. Entonces, S está en metros, ya hablando de unidades. Entonces, esto es C por segundo, pero va a ir al cuadrado. Entonces, C va a estar dado en unidades de metros sobre segundo cuadrado y como ustedes saben, esas son las unidades de la aceleración. Son unidades de aceleración. Entonces, si no se acuerdan así de la fórmula, esta es la que incluye todo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por deducción de términos. Cuando es una suma, todo lo que engloba la suma, todo lo que engloba la suma, debe de tener exactamente las mismas unidades que lo que te da del otro lado. Entonces, bueno, voy a borrar esto porque esto nos queda grabado. O aquí abajo, nada, sí lo borro. Entonces, la segunda parte es que voltaje es igual a C por Q. El voltaje es igual a G por Q más E por la derivada de la carga, más E por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más F por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo al cuadrado. Se supone que los biomes, ya esto lo tienen que saber así, pero papita, rápido. Que entonces, ¿qué cosa es G? ¿Qué cosa va haciendo G? Si esto es voltaje. A ver, biomes, no se escondan, sé que andan por ahí. ¿Qué va haciendo G? ¿Ah? ¿Voltaje sobre carga? No, es el inverso de una capacitancia. El inverso de una capacitancia. Si recuerdan las fórmulas de física de la energía, la carga de un capacitor es igual al voltaje por la capacitancia. Entonces aquí la capacitancia pasa dividiendo a la carga. Entonces es el inverso de la capacitancia. ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de la carga con respecto al tiempo? La corriente. ¿Eh? La corriente. La corriente. Ese es I. Entonces, ¿quién ocasiona una caída de voltaje al multiplicarse por la corriente? Bueno, entonces G es el inverso de la capacitancia. Y quien ocasiona una caída de voltaje al multiplicarse por la corriente es la resistencia. De la fórmula viva la reina de Inglaterra. Ahora, ¿quién es la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo al cuadrado?
Bueno, esta no tiene, no, esta sería nada más, no tiene una magnitud física, es de I en dt. Pero entonces, ¿qué cosa sería F? F es una inductancia. Entonces, el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, o en este caso digo que es la misma inductancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo al cuadrado. Bueno, hasta ahí en fórmulas. Pero, ¿qué pasa con las unidades? Entonces, ¿qué unidades tiene el volt? Las unidades del volt son joules sobre coulomb. Lo voy a dejar así ahorita, ya después si quieren lo desgloso en unidades fundamentales. Pero entonces, las unidades del volt son joules sobre coulomb. Entonces, el volt tiene que cumplir con estas unidades y esto a su vez en unidades debe de ser igual a la constante G por la carga y la carga está dada en coulombs. Entonces, esta carga va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, las unidades de G son joules. Qué fea J. ¿Sí se ve el rojo o muy poquito? Ya vi que se ve muy feo. Son joules sobre coulomb por coulomb cuadrado. De hecho, ¿cuáles son las unidades de la capacitancia? Bueno, la capacitancia, sus unidades son el farad. Y un farad, sus unidades son coulombs cuadrados sobre joule. Coulomb cuadrado sobre joule. Entonces, el inverso de la capacitancia son joule sobre coulomb cuadrado. Entonces, ¿qué unidades tiene la resistencia? La resistencia debe de tener, esta parte es joule sobre coulomb. Y este es el voltaje. Bueno, primero al revés. Viva la reina de Inglaterra. Entonces, el voltaje es joule sobre coulomb. La resistencia, entonces, ¿qué unidades tiene? Es la derivada de la carga con respecto al... esta I es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Qué unidades tiene? Coulombs sobre segundo. Entonces, este segundo pasa multiplicando y este coulomb pasa dividiendo. Entonces, las unidades de la resistencia son joules por segundo sobre coulomb cuadrado. Y vemos que en este caso la constante E, debe de tener las mismas unidades que la resistencia. Y ya nada más entonces para finalizar, ¿qué unidades tiene esta parte? ¿Qué unidades tiene esta parte? Pues es la segunda derivada de la carga, entonces queda así como los coulombs, pero con respecto al tiempo al cuadrado. Coulomb sobre segundo cuadrado. Entonces la inductancia pasa, la derivada del tiempo al cuadrado pasa multiplicando el voltaje y la carga pasa dividiendo. Entonces vas a tener que el joule sobre coulomb es igual a la inductancia por la carga sobre segundo al cuadrado. Entonces la inductancia tiene unidades de joule sobre coulomb cuadrado por segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado, y esas son las unidades de la inductancia. Y desgraciadamente sí es muy importante que lo sepan porque vamos a ver circuitos eléctricos, más para el segundo parcial, pero vamos a ver que entonces el inverso de la capacitancia, vean, es la resistencia es y la inductancia es ¿Cuál es la diferencia? Segundo cuadrado, segundo lineal y sin segundo. Entonces, sí es importante porque cuando vamos a determinar la carga neta en un capacitor, por ejemplo, en un circuito que tiene un inductor, entonces se tiene que multiplicar la inductancia por el tiempo al cuadrado, la resistencia por el tiempo y el capacitor en realidad no, tal cual para involucrar la carga. Es complicado, pero sí se va a ver.
Sí, estas unidades están feas, pero sí las vamos a ver. Entonces, con la pena. Sí se las tienen que más o menos aprender bien. ¿Sí quedó claro o vuelvo a empezar? Bueno, los que llegaron tarde, a ver, espérenme, hay un chat que dice, profe, que sí puede aceptar a una compañera, gracias. Pues yo no veo problemas, no sé, Hugo, bueno, si tiene problemas ya me lo dicen en el chat, a menos que no tenga problema. No, nada, ninguno. No, sí puede entrar de oyente. Bueno, pues es que ni modo que esté. Bueno, yo soy del punto de vista de que ni modo que estemos más apretados en el Zoom. Así de, hazte para allá, no veo mi nombre. No, o sea, no le hallo el problema. Ya si quiere presentar exámenes, ahí sí, pues ya es más trabajo para el profe, ya nada más ya sería ya la evaluación sería otra cosa, pero de oyente no veo ningún problema. ¿Algún otro problema extra que les haya dado los examencillos, el examen que les pasé? ¿Todo claro? ¿Sí? Yo no resolvía ese, pero... Bueno, de todos modos, bueno, es que acaban de integrarse unos. De todos modos, este video lo voy a subir al Zoom. Va a estar privado. Les voy a mandar el link en la página del Classroom. Solamente ustedes van a poder accesar. No lo voy a hacer público. Ya para que lo puedan ver ustedes. Entonces, no hay problemas. No hay ningún otro. ¿Les dio problemas? No, bueno, a mí ¿No? no. Ay, caray, qué buenos me salieron. Está bien. Bueno. Pues no sé, ahorita creo que entonces sería todo ya. ¡Ay! El calendario no se los he compartido en el Classroom todavía. ¿No? No, bueno, pero ya lo vieron. Entonces el calendario se los comparto en el Classroom. Y pues prácticamente nos veríamos igual a la misma semana. Las clases, bueno, eso por lo menos lo puedo decir así en general, hablando por otros profes de otras materias. Sí se supone que se tiene que respetar el horario, porque si se llega a regresar al semestre ya presencial, ni modo que se regrese con el horario cambiado. Y va a ser mucha lata cambiar el horario y cosas así. La materia sí va a tener que ser a las 8:30 en este caso, de la mañana los lunes. Si tienen algún inconveniente o cosas así, pues ya lo platicaremos. Si alguien no puede accesar, se le cae en internet como a mí en la mañana. Bueno, de hecho se me fue la luz, ni siquiera fue el internet, se me fue así completamente la luz. Entonces, pues ya lo veremos. También, no podemos ponernos tan intransigentes. Cuestiones así de que si tienen un familiar enfermo o no se pueden conectar, X o Y, o no tienen para pagar el internet, ya lo vemos aparte. Ya tienen el WhatsApp. Pues no sé si tienen más dudas por el momento ahorita. ¿Todo claro? Sí. ¿No? Va. Oiga, profe, Mm. ¿usted sí ve como una posibilidad que regresemos a clases presenciales? Siendo sincero. Sí, para finales de noviembre. Matemáticamente lo dije a mediados de marzo y lo sigo sosteniendo porque la estadística me apoya. Me sigue apoyando la estadística. La curva va a caer a menos de 1,000 contagios para mediados de noviembre. Entonces, 1,000 contagios al día. Entonces, sí veo una posibilidad muy, muy alta, más del 85% de que regresemos a finales de noviembre, más tardar a principios de diciembre. Y de hecho, los que tomaron clase conmigo el semestre pasado, se recordan que se los dije. Y lo veo, o sea, matemáticamente está bien bonita la curva, bien predecible. Esa es una aplicación directa de esta materia, que puedan generar ecuaciones a partir de datos en bruto y predecirlos y validarlos. Esa es una Qué aplicación. mágico. ¿Eh? Qué mágico, digo. No, es que es eso, o sea, ves los datos en bruto, predices su comportamiento y ya más o menos evalúas. Y de hecho hasta el comportamiento del zigzagueo es completamente predecible y todo, o sea, está muy, muy bonito. Pues bueno, echando choro nada más en lo que avanza la clase.
Para eso son las series de Fourier. Para eso son las series seno y coseno. O sea, primero teníamos una... Ese es el tiempo y ese es el número de contagios. Voy a ponerlo en unidades logarítmicas. Logaritmo del número de casos. Y ese es el tiempo, en días. Entonces, los primeros 90 días normalmente en una epidemia nueva, cuando llega una nueva población, es un incremento logarítmico. Por lo tanto, si es en unidades logarítmicas, no se ve logarítmica, se ve casi lineal. Casi lineal. Se ve casi lineal. Después viene la fase asintótica. De hecho, vamos a hacerla de acuerdo a la curva de Monod de 1949, según su artículo, para hacerlo ya tal cual. Hay una fase donde es un incremento y hasta puede ser zigzagueante. Después empieza una fase de aceleración lineal, desaceleración constante, muerte y la necrofágica, donde se comen a los cadáveres, eso es en bacterias. Pero ya en poblaciones humanas, ya hablando de poblaciones humanas, con todas estas variables, entonces toda esta parte en realidad se parece más a esta. Entonces lo que tú vas a obtener es algo así. Y a partir de cierto límite, creo que se escribe así, threshold, la línea base o tu umbral. Entonces, esta es tu fase lag. Esta es la fase, lo que se conoce como fase lag. La fase de aceleración, la logarítmica o exponencial, la fase de desaceleración, la fase constante, no se llama latencia, fase de... Se me fue. Constante. Estacionaria, su nombre correcto es estacionaria. Estacionaria. Y esta es la fase de muerte, que en este caso no es de muerte, es de decremento. Decremento en el número de casos. Y sí es así más o menos. Y de hecho, o sea, si lo logran ver en una población donde no hay control absoluto, normalmente desde aquí hasta acá, esta unidad es un tiempo y esta normalmente es de 2 a 3 tiempos, dependiendo de la población. Y nosotros ya estamos por aquí. Eso es lo que para eso sirve la estadística de poblaciones. De hecho, o sea, está contemplado en el temario que sí vamos a ver algunas poblaciones. Dependiendo ahora sí qué tan fácil o difíciles se les hagan los ejercicios, podemos ver ya casos reales así bien aplicados como este. Pero sí, o sea, esa es la importancia, bueno, esa es digamos que la importancia del curso, que se les muestren datos en brutos y ustedes sepan predecirlos matemáticamente cómo se van a comportar. Sí. Entonces, no sé si hay más dudas. Comentarios, ¿no? Sí, me gustó porque aquí precisamente esto es cuando es nada más una sola ola. En la población mexicana esto es muy válido. Cuando hay varias olas, se complica el asunto, como en Japón, en Francia, que son 2 olas y la segunda ola es más fuerte que la primera. Pero aquí afortunadamente es una sola ola y ya son cuestiones inmunológicas, lo demás, pero no son tan matemáticas, son inmunológicas. Que, por ejemplo, cuando es una sola ola, es mejor porque estás en contacto con el mismo antígeno y de forma agresiva. Entonces, tu sistema inmune responde. Pero, por ejemplo, si estás muy aislado, muy aislado, y el contacto con el antígeno es muy, muy breve y muy esporádico, no causa infección, no causa malestar. Y de hecho, les puedo asegurar que hasta el 80% de los presentes han sufrido algún tipo de infección ya de coronavirus. Por lo menos tuvieron desensibilización en la lengua 1 semana. Ajá.
O así de, ay, le falta sal, o hasta le ponen chile a los que ni comían chile, o ay, esta coca ya no sabe chido, o algo así, o sea, porque significa que si tuvieron un contacto con el antígeno, y eso es muy bueno, porque ya generan anticuerpos, pero si están demasiado cuidaditos, demasiado así de, no me toques el contacto con el antígeno, porque sí se transmite vía aire, digan lo que digan y se pongan su filtro N95, porque hablando en poblaciones, un 95 no es nada, hablando de virus, pero nada, o sea, que te infecte solamente uno de cada 20 virus es nada, no te sirve eso como protección. Entonces esas personas, su sistema inmune al recibir el virus, como no causa infección, llega un momento en el que ya el sistema inmune lo silencia. Eso se llama desensibilización, se utiliza para las alergias. Una exposición prolongada hasta que el sistema inmune dice, ya no estén dando lata, ya, eso no sirve para nada, no respondas. Y entonces ya cuando llega la dosis infectiva del virus, como ya no tienes ni anticuerpos ni capacidad de responder, ahí sí viene muy fea la infección, y eso pasa en poblaciones que se resguardan en exceso. Eso es nada más puro sistema inmune, pero esa es otra historia. Pero matemáticamente es esto lo que pasa. Está chido, ¿verdad? Por eso me gustan las matemáticas. Súper interesante, profe. Quedé bien emocionada. Es que son matemáticas aplicadas. O sea, esto es precisamente a lo que se tiene que llegar. O sea, ustedes tienen que tener la habilidad de identificar fenómenos con base en los datos que se están presentando, plantear el modelo que lo describa. ¿Y para qué ocupan los modelos? Bueno, particularmente, ahorita este es un estudio de caso en la pandemia para ver la evolución, pero también en casos de aplicación para poder plantear estrategias precisamente de control y de optimización. En este caso puede ser de recursos para precisamente hacer frente a ese tipo de situaciones, sabiendo a priori cuál va a ser el comportamiento, en este caso de la población, pero puede ser de un sistema que esté, bueno, un sistema de producción, un circuito electrónico, un sistema de crecimiento bacteriano, etcétera, etcétera, poder plantear estrategias para poder llevar el sistema donde nosotros lo queremos, que es el control, y poderlo mantenerlo operando dentro de las condiciones que más nos convengan, que es la optimización. Al fin y al cabo, para eso generamos los modelos, para predecir, para analizar, para controlar y para optimizar los procesos. No sé, ¿Hasta qué hora tenemos para subir el examen? 11:30. Ah, vale. 11:30. Sí, hay que respetar los tiempos de clase. De hecho, también a las 11:30 tengo otro grupo. Miren, ¿tienen otro comentario? No, ninguno. ¿No? De los que se acaban de integrar, ¿no tuvieron problemas con los problemas? ¿No? Ok, bueno, ya nada más como comercial, no es ni siquiera de la materia, pero de hecho algunos de los presentes me han hecho consultas ahorita en vacaciones, y algo que he notado muy particularmente ahorita hablando de la pandemia, es que las personas que tenían casos graves normalmente tenían algo que no debe de haber en orina, son nitratos. Los nitratos nada más tienen una forma de llegar al cuerpo, salchicha, jamón, tocino, etc. Los nitratos inhiben mucho a los lactobacilos. Los lactobacilos tienen muchísimo que ver con la respuesta inflamatoria, pero muchísimo, no tienen ni idea. Los lactobacilos segregan muchas sustancias, entre ellas lactonilserinas. Son familias de las lactonas. Estas sustancias regulan mucho el sistema inmune, precisamente para que no responda exacerbadamente, porque realmente lo que te termina matando muchas veces en las infecciones virales no es el virus, es tu sistema inmune. Y otra cosa que también llegaba a pasar, que ahorita tengo una hermana que está haciendo esa burrada, es que les da fiebre, se les inflama la garganta y se les cierra, y no quieren comer. Y estadísticamente, digámoslo así, si están totalmente sanos y quieren dejar de comer, así porque pues, me quiero morir, voy a dejar de comer, pero voy a seguir tomando agua, estadísticamente en 16 días se va a morir el 90% de ustedes. Pero si dejas de comer y tienes fiebre, estadísticamente en 4 días te vas a morir. Entonces, el 90% de las personas que deja de comer y tiene fiebre porque tiene la infección y tiene la garganta inflamada y menos va a comer, aunque la lleven al hospital, como no le van a dar de comer en el hospital, sino que le van a dar suero intravenoso,
también se va a morir el 90% de las personas, porque dejó de comer, porque no necesitas glucosa, necesitas aminoácidos. Tu sistema inmune está produciendo proteínas, pero a lo bestia. No necesitas solamente glucosa, necesitas también aminoácidos. Y en los hospitales muy, muy caros, sí he visto que les dan sueros de aminoácidos. Y en los hospitales públicos, por suero glucosado. La diferencia es enorme. Un suero glucosado vale 200 pesos, el más nice. Un suero de aminoácidos y lípidos emulsificados vale, no sé, creo que 20,000 pesos. Entonces, yo creo que es mejor comer que gastarse en un suerito de 20,000 pesos una vez al día. Y muchas personas que han evitado la hospitalización con eso, pues nada más comiendo. O sea, si te enfermas, sigue comiendo consejo. Nada más es lo que les puedo recomendar. Ya también ya se va a acabar la sesión ahorita. Entonces, pues ya nada más dudas, finales, comentarios. Los equipos. ¿Mm? Siempre de cuánto van a ser los equipos. De 4 a 5, 6 en exagerados casos, pero así como... Bueno, entonces traten de formarlos de 5 exactamente. Bueno, 5 más menos 1, pero traten de hacerlos ahorita. No sé si ya se organizaron ahorita para hacer el examen así. No. ¿No? Yo no conozco a nadie, ¿me adoptan? Pues el ahorita, examen en equipo. bueno, pues ahorita en el WhatsApp ya se pueden poner más de acuerdo, o sea, porque la sesión ya se va a cortar, pero en el WhatsApp ya pueden seguir ahí y ya incluso ya tienen los números para que empiecen a comunicarse así de, vamos a hacer esto, según los proyectos. Sí, de preferencia de 5 para que sean 8 exactamente, 8 equipos. De preferencia que sí nada más sean 8. Tampoco me gusta que luego sean de 6 porque desde 4 ya hay uno que no empieza a trabajar, pero ya en 6 ya son 2 los que no trabajan normalmente. Pero bueno, no sé si hay más. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Vamos a usar algún programa o software para la materia? Como tal y específicamente o sobre todo obligatoriamente, no. Pero sí se pueden apoyar en muchos, incluso habrá casos, bueno, yo para mí el que más manejo para rápido es Excel. No sé si Huguito les quiera poner otros tipo de problemas o eso. Lo que se puede hacer es, dependiendo de la aplicación, al menos a partir del segundo y tercer parcial, es como ya todos tenemos el antecedente de programación en MATLAB, sería intentar, no que fuera obligatorio, pero sí que lo puedan ocupar como una herramienta, resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas de ecuaciones lineales en MATLAB. Incluso puedo dar ahí alguna pequeña asesoría adicional en caso de que sea necesario para poder transcribir los problemas, ya sea de ODEs o de ecuaciones lineales en MATLAB para que pueda ser más rápida la resolución, pero solo en caso de que sea necesario. Incluso también, como di programación el semestre pasado, vi que pueden ocupar Octave, que es como que la versión de software libre de MATLAB, es más o menos las mismas librerías, y también hay una opción de Octave en línea, o sea, no necesitan instalar ningún software. Acceden a la página, al portal de Octave, y pueden correr los códigos de MATLAB en Octave. Es casi uno a uno. Entonces, también para quien no tenga el software a la mano, también, en caso de ser necesario, podría proporcionar ese material para que podamos trabajar en línea sin necesidad de instalar el software. Otra pregunta, quedan 5 minutos antes de que se corte el video. Bueno, pues, No, profe. ok. Yo creo que sería todo ahí. Entonces, Bueno, yo sí tengo una, profe. Para lo que mencionó de las presentaciones por equipo para la evaluación parcial como tipo examen, uh-huh. Lo que vamos a hacer va a ser igual abrir una reunión aquí en Zoom. ¿Compartimos pantalla o necesitamos grabarnos nosotros resolviendo el ejercicio o cómo? No, van a compartir pantalla. Van a, pues así como, te das de cuenta que hago esto. Así, tal cual. Pues creo que la mayoría ya ha compartido pantalla alguna vez. Así de, bueno, y este es el problema 3, este es el problema 2, otros 2, un 1, otro problema que no tiene nada que ver. Y así van explicando qué se hizo paso a paso en su presentación. No. Uh-huh. Perfecto.
Sí, así nada más. Entonces, así lo aplicarían. Ya después vemos el orden de los equipos y qué tipos de problemas les vamos a poner, pero obviamente va a ser hasta donde alcancemos a ver en el parcial, que generalmente ya está marcado por el calendario. No hay mucha variación cuando la materia toca una vez por semana. Cuando toca hasta 3 veces por semana, la variación sí se puede ser bastante grande con respecto al calendario, pero con una vez a la semana es casi calendario. Entonces, nada más, bueno, ahí se organizan, así de, ¿y por qué te quieren mi equipo? Pues porque yo soy el que va a pagar las impresiones. Ah, no, siempre así. Ahorita ya ni impresiones, ahorita es electrónico. Ah, sí. No, entonces ya lo siento, los que nada más pagaban. Ya no es punto para que los consideren. Ya no es consideración. Pero, ¿y por qué te quieren mi equipo? Porque yo sí sé programar en MATLAB. Ah, no, sí ven. Ah, Ese sí es. No me Yo vas soy a la hacer morra de los plumones y le doy edición. Sí. O sea, así de, no sé, no me vas a ocupar en el primer parcial, pero en el tercero créeme que sí. Y así, entonces ya es criterio Y bueno, entonces yo creo que lo dejo aquí, porque también entre más, bueno, ya se va a cortar en 3 minutos. Entonces, ¿no hay más comentarios? Bueno, yo sí. Bueno, tengo una duda. Se supone que las unidades del momento son Newton metro, al igual que las del trabajo. ¿Qué diferencia hay ahí? En unidades, nada. En unidades, nada. Pero Pero yo creo que el ejemplo más simple de momento es cuando tienes una resbaladilla, por ejemplo. Ah, no, una resbaladilla de brazos desiguales, o sea, por ejemplo, una pluma de los estacionamientos. Entonces, aquí tienes una fuerza 1, aquí tienes una fuerza 1, todo esto, todo este peso es una fuerza 2, y con respecto a debe de estar a una distancia 1, y todo esto, el centro de masa, está a una distancia 2, suponiendo que el centro de masa está aquí, lo cual es más falso que nada. Entonces, para hacerlo, la igualdad es fuerza 1 por distancia 1, es igual a fuerza 2 por distancia 2, y este es mi momento angular, mi momento angular. Entonces, este momento angular, para que esta se pueda levantar, tiene que bajar. sí debe ser mayor. Y debe de seguir el mismo eje de rotación. Debe de seguir el mismo eje de rotación. Entonces, si se cumple, pues esta fuerza la mido en newtons, entonces por metro, igual la otra es newton por metro. Normalmente, de hecho, el torque en motores, eso es importante para los biomes, porque luego llegan a bioinstrumentación y luego tienen que hacer el cálculo de los motores y no saben ni siquiera en qué unidades va en newton por metro, newton por centímetro o kilogramos por centímetro, y que es bien fuerte ese torque. Ya queda menos de 1 minuto. Ya se va a cortar. Pero sí es, bueno, estas son las unidades en general. Ok, gracias. Ah, sale, pues ya. Qué largo es ese minuto. Bueno, entonces se organizan en el WhatsApp y ya lo ven ahí con sus compañeros, equipos de 5, de preferencia, para que sea fácil de organizar, para que sean en total 8 equipos. Sale.